Bueno, Lagarto, estamos en la parte de comunicaciones del panel, estamos con el ministro Daniel Pastore, porque vamos a hablar hoy, además del Día de los Enamorados, todo lo que, mucho amor, pero es un día clave, se vence parte de los impuestos, sobre todo el inmobiliario. Pastore, hoy es un día importante, sobre todo para quienes puedan sostener los beneficios de cancelar completamente. Buenos días, Freddy, buenos días, Aldo, un gusto saludarlo. Efectivamente, hoy vence la prórroga del impuesto inmobiliario rural, así que aquellos que, bueno, todavía no hicieron efectivo el pago, en el caso de que quieran hacerlo de contado, todavía tienen toda la jornada de hoy. Esta mañana, preparándonos para esta entrevista, consulté en la Dirección de Rentas. Por supuesto que a nadie le gusta pagar impuestos, ¿no es cierto? Pero los cordobeses han dado una muestra más de su responsabilidad tributaria. Estamos con índices de cobro superiores a los del año pasado en esta instancia, así que los cordobeses están cumpliendo con su responsabilidad tributaria. Ahora nosotros tenemos que responderles administrando de manera correcta, eficiente esos recursos y llevando obras y servicios a todos los cordobeses. El sostenimiento de los índices de cobro, o sea, que la gente esté pagando los impuestos en medio de esta crisis que estamos atravesando, ¿ustedes lo entienden? ¿Lo hace la gente para sostener los beneficios? Nosotros valoramos y agradecemos la responsabilidad tributaria de los cordobeses. Insisto, a nadie le gusta pagar impuestos, pero también me parece que está muy claro que el gobierno de Córdoba devuelve ese esfuerzo tributario en una cantidad de obras y de servicios, y especialmente lo ha hecho el año pasado en un marco de crisis muy fuerte. Hemos podido, con nuestras políticas, con las políticas que definió el gobernador Yarlora, de alguna manera amortiguar los efectos del ajuste que plantea el gobierno nacional como una manera de estabilizar la economía. Así que, bueno, nosotros en ese sentido tenemos que asumir la responsabilidad de ser cada vez más austero, de manejar cada vez mejor el gasto, de ser cada vez más eficiente en la prestación de los servicios y en la ejecución de obras, y ser también cada día más transparentes. Lagarto, te escucha, sí. Daniel Pastore. Sí, ministro, buen día, el gusto de saludarlo. No, le quería consultar en función a esto que fue un poco la introducción de la charla, es ¿por qué razón la provincia eligió este camino de apretar un poquito más con los impuestos en momentos difíciles como el que estamos pasando? Mire, Aldo, lo que el gobierno hizo fue definir una actualización impositiva. Lo hizo en función de dos índices, en el caso del urbano, el índice del aumento salarial, y en el caso del rural, un conjunto, una canasta de precios que tienen que ver con la actividad rural. Esto se lo propusimos a la legislatura a fin de año. En ese momento fue aprobado con una mayoría holgada, con un apoyo que la verdad que en ese momento nos generó mucha satisfacción de prácticamente todo el arco opositor, especialmente de la Unión Cívica Radical, y la actualización que resultaba de eso tenía un tope para el urbano del 172,5% si comparamos el pago anual. Ahora, algo que no se ha dicho mucho, que no hemos logrado que se instale también como un elemento más para discutir este tema. Aquellos que el año pasado eligieron pagar en cuotas, la última cuota del año pasado respecto de la primer cuota que vence hoy de este año tiene una actualización del orden del 5%, Aldo. Bueno, cuando llegaron los cedulones, por supuesto ahí se produce un cierto cimbronazo. Esto estuvo alimentado también porque el 1% de los cedulones que emite el gobierno de la provincia de Córdoba
por una decisión que ya se había tomado el año pasado y que se les había comunicado a estos contribuyentes, se les quitó ese tope y se realizó una actualización. ¿Quiénes son estos contribuyentes? En su mayoría residencias importantes, en barrios de alto poder adquisitivo y grandes superficies. Esto dio pie a que aparecieran cedulones con aumentos superiores al 172% y se genera la sensación de que el aumento es superior al que es en el 99% de los contribuyentes. Y eso, bueno, evidentemente no es así. También tenemos el dato. Al día de ayer, falta el vencimiento de hoy y también faltan los datos de los electrónicos, de ese 1% que no tiene el tope del 172,5, el 65% ya pagó su impuesto. Nosotros recibimos acá algunas facturas que tenían el 2000%, que yo entendí que podrían ser errores. Sí, puede ser que haya algún fallo en el trabajo de computación o en el cargado de los datos. Usted me dice que solamente es el 1% el que tuvo esos incrementos grandes. Solo el 1%, Aldo, y hemos estado con la Secretaría de Rentas a disposición de cada vecino para explicarles las características del aumento y no hemos encontrado errores, ni ahí ni en el rural, donde el presupuesto establecía un tope del 189%, el gobernador, en el marco de una serie de medidas de alivio fiscal para el sector, lo bajó al 172,5%, y comparado el bruto del año pasado con el bruto de este año, no hemos encontrado ningún error en el cálculo. Se han generado confusiones, tal vez allí tenemos alguna responsabilidad nosotros los que comunicamos, por la manera de comparar el año pasado con el presente, es decir, se comparaba lo que se había pagado con descuentos con el bruto de este año. Si se comparara peras con peras, es decir, bruto con bruto, el aumento es del 172,5%, y si se comparara descuentos con descuentos, también es del 172,5%, excepto para el sector rural, donde quitamos el 10% de descuento por pago contado. ¿Por qué? Porque atendimos un reclamo antiguo del sector rural que nos pedía que pasáramos el vencimiento de febrero a mayo. ¿Por qué? Porque en mayo se vende la cosecha. Entonces nosotros entendimos que si hacíamos una postergación del vencimiento de 3 meses sin actualización, no correspondía ese descuento. Ese tema en este momento está en discusión, en debate. Hay reclamos del sector agropecuario que estamos atendiendo y que en una mesa de discusión esperamos esclarecer y resolver. Usted recién decía que se había aprobado el año pasado con gran participación del arco opositor. El mismo arco opositor ahora critica y habla de un impuestazo. Aldo, lo que nosotros vemos especialmente en el radicalismo, en esta etapa, especialmente liderados por Rodrigo, es una actitud que podríamos, haciendo algún tipo de paralelismo, esquizofrénica, porque vos no podés aprobar el presupuesto por supuesto va acompañado de los tributos con los que vos reunís los fondos para ejecutar ese presupuesto. Todas estas actualizaciones estaban planteadas claramente en el presupuesto, fueron apoyadas por el radicalismo. Cuando llegan los cedulones, hay gente que se ha quejado porque los aumentos en el 1% son más de 20.000 cedulones. Entonces, vos recibís en los medios de comunicación 50, 100, 200, 300, y te podés generar la idea de que es un problema masivo. Te montás sobre eso y empezás a pedir la baja de los impuestos, pero paralelamente promovés iniciativas que implican un aumento del gasto. Entonces, esa posición de Rodrigo es muy difícil de entender
desde una perspectiva racional si no lo pones en el contexto político que estamos viviendo y que está viviendo particularmente el radicalismo, ¿no? Un año electoral donde el radicalismo por sí mismo, Rodrigo, que es un dirigente importante de Córdoba, pero por sí mismo para esta elección no tiene votos. Si se presentara solo no llegaría a los 2 dígitos. Entonces se ve en la necesidad de ganar visibilidad y de montarse sobre los votos que para esta elección están en principio orientados a apoyar al presidente Milei a través de su partido, que es La Libertad Avanza y no el radicalismo. Bueno, y las relaciones con el gobierno nacional, porque acá hay una pata del ingreso que debe tener la provincia que depende de la nación. Y esa relación con el gobierno nacional, ¿en qué estadio se encuentra? Hay un montón de reclamos. El primero que se me viene a la cabeza es el de la caja de jubilaciones, ¿no? Además de la coparticipación, etcétera, etcétera. ¿En qué estadio se encuentra esa relación, si es que hay relación? En el tema impositivo nosotros creemos que debemos empezar a hacernos una pregunta. Yo, Aldo, le voy a hacer un pequeño ejercicio, si me permite. El total de los impuestos que pagamos los cordobeses, individualmente o sus empresas, del total de los impuestos que pagamos los cordobeses, el 75% son impuestos nacionales. El otro 25% son impuestos provinciales y municipales. Esto es un dato duro. Ahora el ejercicio, Aldo, yo le pregunto a usted, le pregunto a Freddy, a los compañeros allí del piso, díganme ustedes 3 servicios directos que reciban de la nación. Bueno, no hay, obviamente, porque la educación era y no es más. La salud era y no... Bueno, hay algunos hospitales nacionales un poco devastados, como el Clínica. El transporte no tenemos subsidio. En eso, bueno, nosotros que somos fanáticos de la independencia, pensamos que obviamente la nación se lleva más de lo que da. Claramente los servicios han sido transferidos, en algunas cosas de manera acordada, en otras maneras sin ningún tipo de acuerdo. Se desentendió la nación de los servicios en busca de una estabilidad económica que la verdad que necesitamos. Nosotros tenemos una predisposición para hacer ese sacrificio, los cordobeses y el gobierno de Córdoba. Ahora, la prestación de los servicios ha recaído en las provincias, ha recaído en Córdoba. Entonces es un momento en el que nos deberíamos preguntar qué pasa con la distribución de los impuestos, si el gobierno nacional se ha retirado de la prestación de servicios, de la ejecución de obras, lo cual no significa, Aldo, que haya desaparecido la necesidad. La necesidad la tenemos que atender. El 35% aumentó la demanda el año pasado en los hospitales públicos de Córdoba. Aumentó la demanda sobre la educación. La cuestión social es de una gravedad inusitada y la tenemos que atender. No podemos dejar abandonados a los cordobeses a su suerte. Y paralelamente a eso, el gobernador Yarlora tomó la decisión de sostener la obra pública como una manera de sostener el trabajo, pero también de mantener a Córdoba competitiva a la hora de alimentar su sector productivo. Entonces, desde el punto de vista impositivo, tenemos que empezar a preguntarnos eso, los argentinos, los cordobeses, y tenemos que empezar a discutir una nueva matriz tributaria. Mientras tanto, la decisión del gobierno en esta cuestión tributaria del gobierno de Córdoba es ir bajando la presión impositiva. Desde el 2017 a la fecha, Córdoba es el segundo distrito que más bajó la presión fiscal. El gobierno nacional bajó algunos impuestos, las retenciones un poquito, los impuestos a los autos importados y el impuesto país en el comercio exterior. Pero el gobierno de Córdoba también ha hecho un esfuerzo para aliviar fiscalmente a distintos sectores. Tenemos 0 de ingresos brutos para los sectores agropecuarios, 0 de ingresos brutos para las industrias que están dentro del plan de promoción.
las que no están dentro del plan de promoción, hasta los que facturan menos de 2.513 millones de pesos anuales, también pagan cero. Hemos hecho un plan de alivio fiscal para el sector agropecuario. Tenemos ahora, que estamos trabajando en la reglamentación para el plan de igualdad territorial, una posibilidad de que los cordobeses que pagan ingresos brutos dejen de pagar ingresos brutos y hagan inversiones en el noroeste cordobés o en el sur cordobés, y de esa manera acelerar el proceso de desarrollo de todos esos sectores. Es decir, en ese sentido nosotros estamos en línea con lo que está haciendo el Gobierno Nacional. Nos gustaría acelerar ese proceso de quita de la presión impositiva, pero para eso, ¿qué necesitamos? Que la Nación nos devuelva los recursos que nos quitó y que nos pertenecen por ley, como la caja de jubilaciones, el FONID, los subsidios al transporte que se mantienen en el AMBA y que no se dan acá. Entonces, necesitamos, para poder acelerar este plan del gobernador Yayora de bajar la presión tributaria, necesitamos que nos devuelvan los recursos. Los cordobeses tenemos que unirnos en eso, la oposición debería acompañarnos en este tema, y por otro lado necesitaríamos que la economía rebote, como prometió el presidente en algún momento, y usó una figura escatológica que yo no quiero utilizar aquí. Entonces, si la economía rebotara como promete el presidente, nuestros recursos por esa vía aumentarían y estaríamos en condiciones de acelerar ese proceso, para el cual tenemos toda la decisión, el gobernador Yayora tiene toda la decisión política. Ahora es difícil, yo soy muy crítico de las oposiciones en la Argentina, de estos últimos 2 años, ¿no? Porque sin quererlo se han transformado hoy las oposiciones en oficialismos. Entonces es muy difícil plantear esta pelea con Buenos Aires en comunión con las oposiciones, si acá son oposición y allá son oficialistas. Entonces es bastante complicada esa cuestión. Es muy complicado, por eso la única manera de intentar comprender esta posición tan ambivalente de Rodrigo y del radicalismo, especialmente, es en el contexto político donde, como no tienen, para esta elección que viene no tienen votos propios, necesariamente tienen que montarse sobre otros votos. Esos otros votos son los de la Libertad Avanza. Entonces no pueden ir a Buenos Aires a plantear los reclamos en defensa de los intereses de Córdoba. Entonces, priorizando ese interés político, anticipan una pelea por la gobernación y una discusión con nuestro gobierno, cuando lo que deberíamos estar haciendo en este momento es discutir juntos con el gobierno nacional para acompañarlo en el proceso de estabilización de la Argentina, como lo estamos haciendo, pero también para defender los intereses de Córdoba. Entonces, esa coyuntura política los hace extraviarse, al menos desde mi punto de vista. Sí, Daniel Potenza le quiere hacer una preguntita. Hola Daniel, ¿cómo le va? Buen día, un gusto saludarlo. Como siempre. Hola Daniel. Volviendo, lo vuelvo al tema, un gusto. Lo vuelvo al tema de. Soy un fan tuyo. ¿Cómo, Dani? No sé qué me dijo. Soy un fan suyo. Bueno, Daniel, muchas gracias. Un honor, Daniel, muchas gracias. Lo vuelvo al tema de los cedulones del inmobiliario, de los reclamos de la gente, que como decía el Lagarto también, nos llegan, nos dicen a nosotros, nos preguntan permanentemente en la calle. 2 preguntitas en una. ¿Las oficinas de renta de la calle Riverindarte te van a seguir atendiendo? Sí, eso para la gente que nos está siguiendo. Y si ha ido mucha gente, han atendido a mucha gente que estaba un poco disconforme con el cedulón que les llegó, si han tenido que, atender a mucho público ahí. Mucha ha sido la demanda, sigue siéndolo. Rentas está abierta a explicar todas y cada una de las actualizaciones y a atender también las situaciones especiales. Tenemos un régimen que nos permite diferimientos, que nos permite exenciones cuando el contribuyente no esté en condiciones de afrontar su responsabilidad. En ese sentido tenemos toda la predisposición para esclarecer, explicar. Lo mismo estamos haciendo con el impuesto rural. En este momento estamos con un equipo del Ministerio de Bioagroindustria y de Rentas en Leones, en la fiesta del trigo, y allí estamos, atendiendo a todos los productores agropecuarios que no comprendan o que crean que les hemos aumentado por encima de lo que indicó el gobernador a través de su decreto, que es el 172
3.5. Hasta ahora no hemos encontrado ni una falla en la liquidación de el impuesto rural. Cuando les explicamos lo comprenden y bueno, y después hay algunos temas en discusión que el gobierno siempre está abierto, es una indicación específica del gobernador Yarlora: siéntense con quienes están desconformes, siéntense con quienes protestan, siéntense con quienes discuten, escuchen, y si tenemos la posibilidad, sin afectar el financiamiento de la gestión del gobierno, nosotros tenemos que procurar atender esos reclamos. Es una indicación específica del gobernador Yarlora. Bueno, con esta voz, la última preguntita sé que está ocupado. Con estos recursos, ¿alcanza para realizar las obras que están por ahí planificadas y en algunas he visto en desarrollo? Y si no es así, ¿la provincia está en condiciones de poder pedir algún préstamo internacional? Nosotros hemos planteado en el presupuesto un esquema de inversión pública potente. El 15% del total del presupuesto está destinado a obras. Eso con recursos genuinos. De esta manera nosotros podemos, por ejemplo, avanzar en el segundo camino de las altas cumbres, avanzar en el viaducto que nos lleva a la ruta 36, allí en el barrio comercial, en el viaducto que sale de Valle Escondido, en la duplicación de calzada de la avenida Luchese, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en el desarrollo y además creemos que no podemos condenar a los cordobeses al atraso que significa tener semejantes embotellamientos o la inseguridad vial que significa una ruta que no esté en buenas condiciones. Si nosotros tomáramos la misma decisión que el gobierno nacional, si hiciéramos mileísmo bobo, porque una cosa es plantear un esquema, el esquema que plantea Milei a nivel del Estado Nacional, y otra cosa es en la provincia. Si nosotros planteáramos mileísmo bobo, bajaríamos ese 15% de inversión, podríamos bajar un poco la presión tributaria, ahora condenaríamos a los cordobeses al atraso permanente. Entonces nuestra apuesta es esa. Tenemos recursos propios para ese plan y en este momento el gobernador Yarlora y el ministro Acosta están viajando rumbo a los países árabes con una agenda para atraer inversiones, para promover el intercambio comercial que ha crecido muchísimo el año pasado. Hemos difundido algunas estadísticas en estos días y también en busca de financiamiento para obras, para lo cual sí, tenemos que decir y agradecer, contamos con el aval, con el apoyo del presidente Milei y del ministro Caputo. ¿La tan postergada Ruta 19, Daniel? Está también dentro del plan de obras y seguramente al regreso del gobernador y de Acosta, vamos a tener novedades que esperamos sean importantes para todo ese sector, ¿no? Y para toda la producción. Es una vergüenza realmente que no tengamos terminada la autopista de la Ruta 19. Lo mismo que la circunvalación de Río Cuarto, la circunvalación de Villa María, ¿no? Y también estamos en un proceso de inversión muy fuerte en edificios universitarios. Un datito, sí. Aldo, si me permite. Sí. Las universidades provinciales, se las criticó, se las ninguneó. Hemos duplicado la cantidad de inscriptos en las carreras de la Universidad Provincial cuando la Universidad Nacional, por ejemplo, ha bajado los inscriptos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, para la sede de Danfune hay 500 inscriptos para iniciar sus estudios universitarios. ¿Qué significa esto? Que había una demanda y que la decisión del gobierno y del gobernador Yarlora están apuntaladas en satisfacer esa demanda y le estamos dando la posibilidad de una carrera universitaria a miles de personas. Para eso necesitamos recursos. Por supuesto, la presión tributaria tiene que ser equilibrada y tiene que tender a la baja, y en eso está comprometido el gobierno.
Yo ayer hablaba con un economista y que me dio una información que no tiene un carácter de información confirmada, sino que es un trascendido y lo consulto, que sería una buena noticia para Córdoba. Algunos organismos internacionales, a los cuales se les puede ir a pedir plata, ya están reviendo la enmarcación o el estatus en que se coloca a Córdoba. Es decir, han dejado de verlo como una provincia para calificarlo como un estado, que eso le da un estatus distinto a la hora de negociar préstamos, por ejemplo. ¿Eso es así? Eso es así, y es producto de un trabajo de muchos años. Córdoba nunca cayó en default, la calificación de nuestros bonos es mejor que la de los bonos nacionales. El año pasado, en materia de reducción del gasto, que es un gran compromiso que tenemos con los cordobeses, redujimos el gasto respecto del PBI cordobés el 7,8%. La Nación también hizo un esfuerzo importante, pero bajó el 7,2%. Nosotros lo hicimos de una manera más genuina incluso que la Nación, porque hemos bajado de manera integral el gasto. No hemos dejado de pagar como ha hecho la Nación, por ejemplo, con Córdoba, con la Caja de Jubilaciones o con el FONID. Todo esto nos ha permitido mejorar nuestra calificación ante los organismos internacionales, y yo te puedo asegurar, le puedo asegurar, Aldo, que hay mucha oferta de crédito, y también hay que decirlo, las condiciones que está generando el país, con la baja del riesgo país fundamentalmente, son mucho mejores para acceder a estos créditos, y seguramente nos van a permitir potenciar todo nuestro plan de obras y de servicios y acelerarlo y llegar más rápido con estos beneficios a los cordobeses. Le agradezco, ministro, la gentileza de habernos atendido. Mil disculpas si hemos sido largueros. Aldo, le agradezco muchísimo. Es un honor para mí. Este es un programa que yo, humildemente, haciendo televisión y radio en San Francisco he seguido mucho. Muchos me decían allá, discúlpame este segundo, ¿no? Muchos me decían el lagartito, porque yo trataba de imitarlo a ustedes. Así que el agradecido soy yo, y permítame, saludar a todos los enamorados, especialmente a Carito, mi esposa, que está en San Francisco y de quien estoy profundamente enamorado. Muy bien, Daniel. Ministro enamorado. Eso hace... Muy bien, Daniel. Bueno, rompe la barrera que todos pensamos que los políticos no tienen corazón. Bueno, ahí está. Sí. Daniel Pastore tiene corazón. Bueno, muchas gracias, muy amable. Gracias. Hasta luego. Bueno, interesante la charla. Muy buena charla. Interesante la charla para conocer este tema que se ha discutido tanto, y que obviamente, nosotros no somos economistas, somos intermediarios entre la gente y en este caso los funcionarios. Y por ahí tomamos posición con el conocimiento que podemos tener de la información que por ahí manejamos. Pero interesante y esclarecedor en algunos. Muy esclarecedora la charla del ministro, y esa pregunta que le hiciste al último fue música para nuestros oídos. Sí. Esa de que desde afuera nos están mirando como si fuéramos un Estado, quiere decir que el camino hacia la República de Córdoba no está tan lejos. No está tan... Capaz que no 100 años, no sé, dentro muchos años, pero vamos en el camino para que Córdoba tenga autonomía, sea una república propia. Que yo, por ejemplo, el JP Morgan mira los números de la provincia, mira, esto es lo que me contaron ayer. Sí. Ajá. Mira el Estado, cómo funciona, en la entrada, la salida, qué sé yo, la guita, toda la evolución en el tiempo, cómo ha sido. Entonces le da una calificación especial a la hora de los préstamos, para que no tenga que pasar, que la nación te diga, sí, yo soy garante, si no, qué sé yo. Podés pedir, no podés pedir, yo te autorizo. La provincia de Córdoba reúne los requisitos de un Estado para poder pelear algunos préstamos. Y esto es lo que me contaron. Otro dato que dio, escalofriante, si los hay, de los impuestos, 75% son nacionales. Son nacionales. Y como bien decía, ¿qué es lo que voy, y le decía Pastore, qué recibimos a cambio? Claro, que viene, no viene nada. Que viene de vuelta. No viene nada. Sí, si a la hora del reparto, impuesto al cheque, hay un montón de impuestos. Impuesto al combustible. El impuesto a los combustibles, hay un montón de impuestos. El IVA. Todo se lo quedan allá para engordar
digamos, las 15 o 17 o 20 millones de personas que viven en Buenos Aires, en el conurbano y en Cava, donde lamentablemente el resto del país tenemos que solventar. Exactamente.